Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hoy, hashtag SF el deportado. Hablamos de Manuel Antonio Valdizón Méndez, ex candidato presidencial, ex diputado, un hombre con una fortuna envidiable, una de las personas con mayor dinero en todo el Petén, que hace 3 años era impensable que pudiésemos hablar que un juez de los Estados Unidos decidiera que tiene que ser expulsado de los Estados Unidos, venir a Guatemala y enfrentar un proceso judicial. Para hablar de esto, además del seguimiento de la denuncia que ayer se ha presentado, por lo menos en lo público, contra el presidente Jimmy Morales por delitos sexuales, nos va a acompañar Daniel Girín y Renzo Rosal. Pero antes de arrancar con todo el análisis y el debate, vamos con esta nota de Carolina Leverón. El empresario y expresidenciable Manuel Valdizón deberá retornar para enfrentar la justicia guatemalteca por el caso Odebrecht. Un juez de inmigración de Estados Unidos negó la solicitud de asilo a Valdizón, quien adujo sufrir una persecución política después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos el pasado 20 de enero, mientras en Guatemala era girada una orden de captura en su contra. La información fue proporcionada por una operadora en la línea telefónica del Departamento de Justicia estadounidense con el número del caso del expresidenciable. El juez de inmigración ordenó la deportación en su caso en 599 Avenue J, Southwest, Moorhaven, Florida. En base a la grabación, la Cancillería guatemalteca se pronunció sobre la situación de Valdizón sin tener mayores detalles por tratarse de una solicitud personal. En este momento, pues, dado que él solicitó asilo, los consulados pues no tienen conocimiento de los procesos que se llevan porque es un procedimiento que se lleva desde el punto de vista privado. En el momento en que el señor Valdizón pueda ser deportado es en el momento en que el consulado va a recibir la información de manera oficial. Valdizón tiene 30 días a partir de la orden para apelar. La audiencia en donde se conocerá si será o no deportado está programada para el próximo 2 de agosto. Y al deportársele, obviamente, entonces el consulado ya tendrá información de que cuándo vendrá o cómo va a ser el procedimiento que se utilice para que pueda retornar o cuál va a ser los procedimientos que se lleven a cabo. Pero por el momento, de manera oficial, nosotros no tenemos ninguna información en el consulado que está a cargo del tema. El ex candidato se encuentra recluido desde hace 5 meses en el Centro de Procesamiento CRUM de Miami, a la espera de saber sobre su futuro con la justicia. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, hashtag SF el deportado. Vamos a hablar en esta primera parte de Manuel Valdizón. Perdón. Para eso nos acompaña, como ya lo había mencionado, Daniel Girín y Renzo Rosal. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. A ver, creo que no se esperaba uno que hubiese una resolución tan rápida respecto a este juez migratorio, que es, digamos, en términos muy guatemaltecos, una primera instancia. Falta una audiencia de apelación que va a ocurrir el 2 de agosto, si no estoy mal, en la que va a apelar seguramente la defensa de Manuel Valdizón. Pero de entrada, ¿qué impresión genera? ¿Qué Yo creo que el posicionamiento es claro y que va a ser muy difícil que después de esta resolución se vayan a aceptar los argumentos de la defensa de Manuel Valdizón y yo creo que lo vamos a tener aquí en unos meses. Eso es lo que creo que va a pasar. Quisiera adicionar el hecho de que creo que para la justicia norteamericana es fundamental salir, digamos, de este tipo de papas calientes. Me refiero concretamente a que no tenía ningún sentido, es decir, no tiene fundamento en la solicitud de asilo del señor Manuel Valdizón y por lo tanto ya el hecho de tenerlo en esa suerte de cárcel durante los últimos, no sé, 3, 4 meses, creo que eso es, como dice, lo suficiente. De aquí en adelante lo que se encarga es tirarnos la pelota. Creo yo que la visita del vicepresidente Pence lo indica con mucha claridad en términos de indicar, es decir, nosotros los guatemaltecos, o en este caso de Triángulo Norte, pero en el caso de Manuel Valdizón con la justicia guatemalteca, tienen que enfrentarse ahí y por lo tanto salir, digamos, de Estados Unidos, porque no hay ninguna razón fundamental por la cual siga estando en territorio norteamericano. Por supuesto que tiene que cumplir el debido proceso y demás, pero me parece que aquí en adelante la presión fundamental va a ser en Guatemala, concretamente al Ministerio Público, que es donde tendrá que dirimirse la parte fundamental de qué contundencia pueda presentar. Ahora el caso Odebrecht, sí, es expediente, pero en manos de la nueva fiscal. ¿Qué diferencia, antes de que entremos a hablar de las particularidades del caso en Guatemala, qué diferencia hay entre Manuel Valdizón
y Alan Marroquín, Eric Archila o el mismo Alejandro Sinibaldi, que algunos presumen que puede estar en Estados Unidos, que se le deporta mucho más rápido que a estos dos, Daniel, que estos tres, quiero decir. Mire, realmente es muy difícil, no tenemos demasiada información de cómo van esa clase de procesos. Si vemos las notas que ha habido en Guatemala, son notas con una información muy perfecta. A mí me hizo mucha gracia ver las notas donde se escuchaba el audio de un teléfono informativo para dar casos de seguimiento de estos de migración. Y obviamente la prensa estadounidense no le interesa para nada a Valdizón y no ha reportado en absoluto este caso. Yo siento que, vamos a ver, si tú quieres pedir asilo político, tienes que entrar dentro de una serie de causales. Tienes que, para empezar, que él llega y él cree que la visa que tiene es vigente, entonces él cree que va a entrar con una visa. No llega a pedir asilo político. Le detienen, se da cuenta que la visa no está y está usted intentando entrar ilegalmente. Por lo tanto, en ese momento se va ya a un proceso judicial porque frente al juez pide asilo político. Entonces se tienen que contemplar las causales de asilo político, y las causales de asilo político me están persiguiendo por mi raza, mi religión, mi orientación sexual, porque han cometido una serie de abusos de violencia contra mí que también están especificados, extorsión, no sé, riesgo, amenaza de muerte, etcétera, etcétera. Todo esto argumentado y relativamente creíble, y por supuesto me están persiguiendo políticamente, y esa, me puedo imaginar, ha sido la argumentación de la defensa de Valdizón. O sea, han llegado y han dicho, miren, esta persona fue candidato presidencial, fue diputado, una persona, una figura importante en el ámbito político guatemalteco, y se está llevando a cabo toda una persecución que tiene fines políticos. Esa clase de argumentación la tienes que llevar delante del juez y tiene que ver si eso tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad? Y a mí me parece muy interesante que, aunque haya sido después de una serie de meses, que las justicias siempre tienen un ritmo bastante lento, el juez, uno tiene que adivinar porque no ha estado en el proceso y no tenemos tanta información del mismo, pero el juez ha debido escuchar esta clase de argumentaciones, ha visto Odebrecht, ha visto, digamos, cómo se ha presentado o qué clase de argumentos habría para deportar, para considerar a Manuel Valdizón como básicamente un perseguido político. Ha dicho, bueno, usted tiene un proceso judicial dentro de su país, no significa absolutamente nada. Y nuestro gobierno, y esto es algo muy importante, si se acuerdan, cuando está en el avión es cuando se le anula la visa. O sea, él, y esto es una labor de enero de este año muy coordinada con Secretaría de Estado, él tenía una visa, iba desde Dominicana, si no estoy mal, hacia Estados Unidos. Y en medio es que se le cancela esa visa, ¿no? En el proceso se cancela esa visa. Exactamente a qué hora, pues es difícil saber, pero en el proceso, sin que se dé cuenta la línea aérea que le monta en el avión, se le cancela la visa. Ven que tiene una visa que parece estar vigente, pero esa visa ya no lo está en el proceso. Llega a Estados Unidos y es cuando pasa todo esto. Claro, si el propio gobierno ha cancelado esa visa, el propio ejecutivo, eso es yo siento que es algo que ve un juez de inmigración y dice, bueno, pero si te están cancelando, mi gobierno te están cancelando la visa. No hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que, de verdad, tú crees que después de esa información yo voy a considerar que tú eres un perseguido político? Y creo que por ahí ha ido el tema. Que no significa que no tenía oportunidad Valdizón de argumentar que lo era. Porque claro, cuando tú tienes a alguien, un juez de migración en Estados Unidos, escucha a Guatemala y no escucha un sistema judicial sólido, fuerte, no, escucha violación de derechos humanos, escucha instituciones débiles, escucha todo eso, y yo creo que unos buenos abogados pueden plantearte ante un juez estadounidense un caso en el que sí hay una persecución política que se está dando vía judicial. Pero vemos que no ha sido el caso. Claro, y ahí creo que dentro de las pruebas que probablemente se han presentado, y aquí estamos en un escenario obviamente, digamos, un poco de especulación, tiene que ver con que inclusive su propia reorganización, el partido líder, hoy por hoy no existe. Cancelado. Es decir, y muchos de los diputados que llegaron por esa bancada han sido sujetos de solicitudes de antejuicio y demás. Entonces, eso si se le da vuelta, digamos, y como bien decía Daniel, si se contrata un buen staff de abogados y Manuel Valdizón tiene toda la plata del mundo para contratar a los mejores penalistas, pues se puede, digamos, crear una novela
que le puede dar una dosis de gasolina. El tema es que esa dosis de gasolina se le está terminando. Aquí creo que vale la pena mencionar que dentro de los escenarios, si bien es cierto que el escenario más fuerte es el tema de que después de que se solvente las fases que restan, que pueda devolvérsela al país, también no debemos descartar otros escenarios, como por ejemplo que se pudiera aplicarle, en función de lo que planteaba Daniel, el tema de haberle cancelado la visa en pleno vuelo, lo cual indica una acción, digamos, de una persecución penal muy específica, muy focalizada, que se le pudiera aplicar, por ejemplo, otro tipo de instrumentos, como por ejemplo la ley Magnitsky, al propio Manuel Valdizón, todavía en territorio norteamericano. Así que creo que son todavía escenarios que tendrán que librarse en las siguientes semanas. A ver, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que esto no va... bueno, me dicen primero que vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando del caso de Manuel Valdizón y posteriormente vamos a ir a tocar otros temas aquí en Sin Filtro, hashtag SF El Deportado. Seguimos aquí en Sin Filtro, hashtag SF El Deportado. Como lo hemos venido hablando, Manuel Valdizón, por lo menos ya un juez en primera instancia ha decidido que debe ser retornado a Guatemala para comparecer por el caso Odebrecht. Habría recibido, según la acusación que ya se ha procesado en parte en Guatemala, $3 millones que habría negociado junto con el exministro de Comunicaciones y quien se planteaba como su rival en las elecciones de 2015, Alejandro Sinibaldi. Les iba a preguntar, en el escenario que Manuel Valdizón regrese más o menos entre diciembre y enero de 2019, ¿va a tocar alguna fibra política? ¿Se va a integrar a la bancada de Mariscal Zavala? ¿Va a ser una fuerza? ¿Tiene seguidores o por lo menos una fuerza dentro de esta línea discursiva en contra de la CICIG, en contra del Ministerio Público? ¿Cómo lo ven? Creo que muy probablemente se va a unir al coro, ¿verdad? A ese corifeo anti-CICIG, anti lo que sea, digamos, a todo el tema de la lucha en favor de la impunidad. Obviamente tendrán en Manuel Valdizón una pieza importante de ese espacio. Más allá de eso, creo yo que obviamente va a mover las fibras de todos, del grupo de seguidores, básicamente diputados que están en el Congreso de la República, quienes lo siguen fundamentalmente por interés económico, lo siguen también porque saben que están vinculados en alguna razón, en algunos elementos, en el mismo caso Odebrecht u otros similares. Así que creo que esos son como los incentivos, digamos de alguna forma. No veo una posibilidad ni siquiera mínima de rearticulación político-partidaria pensando en que ahora se pudiera encajar en otro movimiento, así como lo fue el partido Corazón Nueva Nación, que pueda ser un asunto paralelo, que pueda construirse alrededor de la figura de él. Eso lo descarto, pero evidentemente Manuel Valdizón es una pieza, digamos, que aparte de su lucha jurídica que tendrá que librar, moverá algunos estertores, pero yo creo que también tendrá se le podría vincular el escenario de que pueda contribuir a reunificar este bloque anti-CICIG, que obviamente necesita tener, como quien dice, recursos frescos que vengan de la banca. Y creo que ahora se presenta desde la banca Manuel Valdizón. Pero ahí yo haría una distinción entre el Valdizón político, de negociación corta, de contactos entre personajes, de redes, y el Valdizón de cara al público, el Valdizón de comunicación. Si ahora mismo baja Valdizón del avión y empieza a mentarle la madre a CICIG, pues eso solo, y a la lucha contra la corrupción, eso solo beneficia a CICIG, siento yo. Porque al final la figura de Manuel Valdizón, y esto vino pasando curiosamente desde que se presenta la línea hasta la primera vuelta electoral, y ha seguido, ha ido desgastándose hasta perder base, perder el partido, nadie reclama el partido, nadie, digamos, se acuerda de él, y sobre todo entre clases medias urbanas Valdizón es visto de una manera terrible. O sea, fue parte del proceso 2015 establecer esa unión entre el PP y Líder, considerando que era el sistema, era lo mismo, y todo golpe que se le daba a el PP afectaba al Líder. Curiosamente, es un fenómeno político impresionante. Entonces, que alguien que está perseguido, alguien que tiene
testimonios y pruebas documentales contundentes, ¿no? El testimonio de los ejecutivos de Odebrecht y los movimientos del dinero que se le pasa a Sinibaldi, de que Valdizón estaba metido en ese acuerdo de Odebrecht. Yo creo que no hay mucho que hacer ahí. Si alguien como él sale del avión y empieza a mentar en la madre de la CICIG, pues encaja dentro del discurso de, obviamente, esta persona lo que está intentando es desgastar la institución que le está persiguiendo con razón. Pero hay otro Valdizón que es para mí el genio de la vieja política. O sea, Valdizón es una figura política verdaderamente formidable en ese contacto con la vieja forma, que no ha terminado de morir, obviamente, de establecer acuerdos, sobre todo mediado por lo monetario. Es una persona increíblemente habilidosa, que entendió muy bien el sistema, que se metió en la Comisión de Finanzas en su momento, que crea una enorme estructura que es una escisión de la UNE y que va, digamos, acaparando un montón de caciques y demás, y que en 2015 era un aparato bastante impresionante de cómo funcionaba el sistema clientelar. O sea, estás hablando de alguien que conoce la sala de máquinas. ¿Sabe qué pitas tocar? Y que yo creo que ahí ese Valdizón sí es un Valdizón que puede coordinar muchos esfuerzos. Siento que ese Valdizón ha coordinado esfuerzos desde fuera durante mucho tiempo. O sea, pensar que Valdizón no ha estado metido en los esfuerzos anti-CICIG de hace ya bastante tiempo, yo siento que es un poco inocente. Esta persona ya ha sido un actor desde 2015, obviamente. Entonces tampoco creo que vaya a modificar gran cosa. Pero una vez más es el efecto Zabala. Si acaba detenido en Zabala y se junta con todos esos, el efecto Zabala es: júntalos, ponlos a hablar. Ese hablar implica conspirar, implica mover redes, implica coordinarse políticamente, y creo que ahí sí va a ser un actor. ¿Y no existe una posibilidad, a partir de todo este efecto Vitkov que hemos visto en los últimos 3-4 meses, que despertó una ola en los tribunales de medidas sustitutivas, de prisiones domiciliares? No cabe la posibilidad que, si viene Manuel Valdizón, va a ser uno de los ganadores de ese tipo de cosas, que no vaya a parar a Mariscal Zavala y que vaya a dar a alguna de sus casas que no han sido confiscadas? Obviamente ese escenario no se puede descartar. Además, cuando ahora tenemos varios casos, digamos, con nombre y apellido. Por eso mencionaba al principio que la presión o la principal responsabilidad tendrá que ver con el Ministerio Público, es decir, qué tiene preparado desde tiempo de Tel Maldana, que puede ahora recoger y darle cierto sello. Es decir, este caso, junto con lo que se está ahora hablando en términos de señalamientos de agresión sexual en contra del presidente, pueden ser como los dos temas centrales que tienen que ayudar a darle un poco el golpe de agua fría a la fiscal actual, para que puedan como revivir y, por lo tanto, desde ese sentido, poner a prueba de qué se trata y de cuál es el talante que tiene la nueva gestión de la licenciada María Consuelo Porras. Yo me quedo con un tuit y quisiera que esto sirviera para dar pie a algo, porque creo que hay gente que no ha dimensionado o ya perdió de vista quién es Manuel Valdizón. Dice: el hoy deportado Valdizón estaría en su tercer año de gobierno de no haber sido por lo que pasó en 2015. Piensen en eso si se sienten deprimidos. Citando a don Daniel Giring. Daniel, ¿podría decir qué buen tuit es el que estás leyendo? Yo digo que ayuda a levantar el ánimo. Sí, termina el tuit. Es que, vamos a ver, acuérdense, y que se acuerden todos los espectadores, cómo estábamos en febrero de 2015. En febrero de 2015 tú tenías una estructura partidaria que se llamaba Líder, que tenía a todos los grandes caciques. O sea, tenía a los, digamos, Barquín, Medrano, Barquín, Edwin Escobar, los Rivera. Tenía los Rivera, o sea, digamos, tenías un montón de distintos caciques que ante la expectativa de a este le toca, este es el que va a ganar, yo me sumo al caballo ganador, lo cual es una especie de profecía autocumplida. Tenías, por lo tanto, las redes clientelares, tenías la campaña, una de las campañas más costosas que ha habido en la historia de la democracia. La campaña más costosa, totalmente. ¿Verdad? Yo creo que aquí Renzo es el experto de los tres en esto. Y, o sea, tenías todos los recursos y tenías, porque había sido segundo en la campaña anterior,
el candidato con más conocimiento, al lado de Sandra Torres, que igualmente tenía un montón de negativos. Sandra Torres tiene una losa que se llama antivoto, que no la va a dejar jamás ser presidenta, porque hay más gente que no está dispuesta a votarla que gente que está dispuesta a votarla. O sea, ella puede tener un 18 o 19% de intención de voto o de voto real que tuvo en 2015, pero su antivoto es de 82%. Pero tiene un antivoto del 25%. Sí, pero a lo no es el mejor. doble. Es una cosa bastante importante. Y con eso no vas a ningún sitio. O sea, y perdiendo la capital 9-1 no vas a ningún sitio, como la perdió frente a Jimmy Morales. Entonces, lo tenía todo. Lo tenía todo para ser presidente. Y por eso de ahí viene, digamos, toda la conceptualización de la campaña como le toca. Si hemos tenido una tradición de 20 años de presidentes que, quedando segundo en la anterior campaña, quedan primero en la siguiente, y eso había sido tradición desde Serrano. Desde Serrano, básicamente, sí. Arzú no, concretamente, pero después Portillo, Belché, sí. Otto Pérez, Colón, le pasó a todos. Todos habían sido segundos en la anterior campaña. Les había puesto en un nivel de conocimiento muy alto, y sobre ese nivel de conocimiento se convertían con más intención de voto. Empezaban la campaña con 50% de intención de voto porque era el más conocido. En la medida en que iba la campaña acababa con su 25%, pero el que quedaba segundo tenía un 15%. Segunda vuelta no le daba al segundo para ganarle al primero, y tenías tu 55-45, y así hasta la siguiente campaña. Entonces tú ya lo tenías a las puertas del poder. ¿Y quién era Valdizón? Era la representación de la vieja política. O sea, era el que tenía clarísimo que tenía que darle un pedacito de pastel a cada uno de los actores políticos, que tenía que concentrar el chorro de cómo se tienen que hacer negocios, que además había sido capaz de disciplinar a su bancada de una forma bastante importante, y que por lo tanto tenía esta centralización que fue el primero que los uniformó. Yo creo que es un detalle y esto es una cosa que a lo mejor no sabemos, pero el PP les copió a Valdizón. El PP aprendió de Valdizón, no Valdizón del PP. O sea, cuando entran Rosana y Otto, aprenden que Valdizón, al contrario que a lo mejor en anteriores gobiernos, había sido capaz de disciplinar a sus diputados, y que las decisiones las hacía él. Y eso se ve claramente cuando en 2014 se pactan las Cortes. Ese pactar las salas fue en una casa donde estaba Sinibaldi y Valdizón, que no estaban, digamos, Valdizón no estaba en el Congreso en ese momento, pero era el que tenía la capacidad de decisión. Ojo, Cortes que hoy tenemos. Sí, esas salas están ahí, ¿verdad? Y tenemos que vivir y convivir con ese sistema de justicia. Pero lo que me refiero es, tú tenías a alguien que además tenía una ambición desmedida, y hay ciertas dudas sobre el tipo de personalidad. Yo siento que hubiésemos estado ante un presidente que hubiese querido la mayor cantidad de parte del pastel posible, y se hubiese empezado a meter, estoy convencido, en negocios de otras personas. O sea, estamos hablando de alguien que tenía, supongo lo sigue teniendo, pero ahora ya está en momentos bajos políticos, gracias a CICIG y gracias a lo que pasó en 2015, pero alguien que hubiese tenido la ambición de entrarle a muchísimas áreas donde todavía lo público no estaba. Creo que, y en adición a esto que plantea Daniel, recordar que el hecho, digamos, o el fenómeno, por decirlo así, Valdizón, se convirtió en el factor fundamental que permitió que todo el tema de la lucha ciudadana del 2015, que tuvo en principio el denominador en contra de Roxana Valdete y Otto Pérez, se extendió, digamos, le dio suficiente cobertura y se acercó al proceso electoral por la similitud de PP igual líder. Hay otro momento simbólico en ese momento de la lucha contra la corrupción, que fue la primera o segunda manifestación, si te recordás, en la que ya se estaba concentrando la gente, y Manuel Valdizón lanzó su campaña en el Parque Central, y que generó un gran nivel de descontento, ¿no? Absolutamente, es decir, porque la proximidad del evento electoral que Valdizón buscaba que fuera su momento clave de llegar a la presidencia de la República, cometió siendo el tiro que se dio en los pies.
Bien, Renzo, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a dejar de un lado el tema de Manuel Valdizón y vamos a seguir hablando de esto que ha generado pues muchísima bulla. Hay algunas ya reacciones, no sé si es una reacción precisamente del gobierno, pero hay una persona más que ha hablado de este caso de delitos sexuales en contra del presidente cuando sigamos aquí en Sin Filtro con el hashtag SF el Deportado. Rodman Pérez relata que durante la época de transición y antes de dejar el cargo en el Ministerio Público, hubo un acercamiento con una víctima. Particularmente conocer cuáles son las opciones que el sistema de justicia ofrece en materia del resguardo de identidad, del resguardo también las opciones que el Ministerio Público ofrecía en materia de protección de testigos y sujetos procesales. Porque manifestaba la persona que estaba analizando presentar una denuncia. Derivado de las declaraciones dadas por el exministro de Relaciones Exteriores, incluso los señalamientos contra el presidente Jimmy Morales por delitos sexuales podrían llegarse a considerar trata de personas, indicó Pérez. Podríamos estar hablando, de acuerdo a los elementos que explicaba el ex canciller Gutiérrez el día de ayer, donde hay más víctimas, donde hay una práctica sistemática, donde hay más personas que podrían estar organizadas y coordinadas entre ellos para facilitar estos escenarios y finalmente llevar y exponer a las víctimas a estos escenarios de violencia sexual en cualquier forma. Desde luego que podríamos estar, como mencionaba, ante un caso de trata de personas. De tener las características de trata, el Ministerio Público podría comenzar de oficio. Por lo menos comenzar a indagar quiénes son las víctimas. En este caso el ex canciller se constituye en una fuente importante para la investigación que vale la pena entonces poder entrevistar, poder ahondar. Él mencionaba en su entrevista que había tenido acceso incluso a los audios, poder iniciar realmente una investigación que pudiera esclarecer estos hechos. Bien, era Rodman Pérez, ex secretario de Política Criminal del Ministerio Público en la gestión de Telma Aldana, que digamos lo más relevante en este caso es que levanta la mano y dice: yo también había escuchado de estas denuncias de delitos de carácter sexual en contra del presidente que, de nuevo, no han sido presentados ante el Ministerio Público y es lo que ha generado, creo que, algún sentimiento encontrado, no sé si molestia, pero hay gente de gobierno como la canciller Jovel que sale diciendo, bueno, preséntenlo ante el MP, pero ya son dos personas que en sus ámbitos de trabajo uno no pensaría que arriesgarían su credibilidad por un bulo, por una cosa que creo yo es muy delicada. Totalmente de acuerdo, es decir, hoy sale, o sea, en los últimos días ha salido esta mención y atrás de ello por lo menos 2 o 3 personas que tienen, como bien se planteaba acá, un currículum y un desempeño profesional y de vida que los hace ubicarse, digamos, como que no van a quemar cartuchos solo por hablar. En ese sentido creo que también mencionar 2 elementos importantes. El primero es lo que ahora usted se acaba de trasladar en términos de las declaraciones del licenciado Rodman Pérez. Creo que muy categóricamente dice, bueno, si hay un acercamiento de una de las víctimas que está sondeando un poco qué mecanismos tiene la justicia guatemalteca para protección. Entonces estamos hablando, si está buscando esto, y puede ser esto parte de una red mucho más fuerte, está hablando porque también hay otro tipo de redes, que son las redes, llamémoslo así, de protección del presidente Morales, que pudieran estar desde tiempo atrás, a sabiendas de estos actos absolutamente, digamos, deleznables, moviéndose en términos de generar desde amenazas, intimidaciones, secuestros, inclusive agresiones físicas o hasta la desaparición misma. Es decir, ahora lamentablemente se están rearticulando, reestructurando esas maquinarias tipo los años del conflicto armado interno, tipo 70, tipo 80, y con cierta facilidad además se podrían llevar a cabo este tipo de acciones en contra de las posibles víctimas. Entonces estamos hablando de un entramado que dificulta este simplismo
que estamos pensando que es tan solo llegar al Ministerio Público para presentar la denuncia. Entonces, como no hay denuncia entre el Ministerio Público, no hay víctimas y lo demás. Estamos hablando de un asunto mucho más complejo, reitero, porque estamos hablando de la figura presidencial y estamos hablando fundamentalmente de la gente, de los grupos, de las redes, que además es Vox Populi, que lo rodean, que están alrededor de la figura de Jimmy Morales, que han estado inclusive desde la época de la campaña, ahora con mucha fuerza, y que están ahí también, digamos, en términos de la defensa, no solo del mandatario, sino sus propias redes de intereses. Entonces creo yo que además, tomando en cuenta el perfil propio de Jimmy Morales como tal, como persona me refiero, creo que es como alguien realmente muy vulnerable. Es decir, el presidente Morales nos ha demostrado su alto nivel de vulnerabilidad, no solo en el terreno político, sino en el terreno propiamente de la vida misma. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad es aprovechada con mucha facilidad por esas mismas redes para poderlo someter bajo una suerte de control, de por lo menos de la figura simbólica del poder. ¿Daniel? Bueno, es un tema muy difícil de tratar, ¿verdad? Porque sí, hay que ser muy cuidadoso con dos problemas que están en tensión. El primer problema que está en tensión es, obviamente aquí tenemos que ver pruebas. O sea, tú no puedes, hoy por hoy no tenemos esas pruebas, el público en general. Tenemos un testimonio que es el de Edgar Gutiérrez, al que se le puede dar más o menos credibilidad individualmente, pero que te está hablando de que existen testimonios y que existe, concretamente él menciona un audio que puede probar esto, pero los demás no lo hemos visto. Y entonces tenemos que ponerle ese velo de incertidumbre, digamos, allí, ¿no? O sea, esa sana duda que nos tiene que dar todo esto, porque es un tema muy delicado y acusar a un presidente de esa clase de abusos es un tema muy delicado. Entonces, está eso en tensión y luego uno también quiere, y hay muchas experiencias al respecto, ser lo más abierto posible a proteger a las potenciales víctimas. O sea, que digamos, hablar de esto no implique dudarlo de raíz y radicalmente para desincentivar a potenciales víctimas para que hablen. Si uno empieza a decir, esto es un rumor, esto es un chisme, esto es horrible, ¿cómo pueden decir esto? No vale nada, esta declaración es igual que si yo digo que a tal persona es un abusador sin ningún tipo de pruebas. Sí, pero no estamos exactamente en ese escenario, porque ha salido, y esta es la novedad de hoy, un fiscal que está diciendo que si tuvo una reunión con una potencial víctima que no llegó a presentar denuncia, pero que sí estaba hablando de que había habido un caso que involucraba al presidente. A mí hay una cosa que me parece buena noticia de hoy, además de que no solo tenemos el testimonio de Edgar Gutiérrez, sino que tenemos el testimonio del fiscal Rothman, y es que la Fiscalía, el MP, ya ha dicho que quiere hablar oficialmente, digamos, no estamos hablando de que presente la denuncia porque él no puede presentarla, pero sí puede tomarle una declaración, hablarlo, para que el MP decida de si hay digamos, pruebas que son relativamente convincentes en lo que dice Edgar Gutiérrez. Yo creo que hay elementos para que el MP empiece una investigación de oficio. Digamos, el hecho de que exista esa apertura y sobre todo el hecho de que Edgar Gutiérrez tiró la piedra pero no ha escondido la mano, en el sentido en que tiró la columna, pero ahora mismo se está diciendo aquí estoy otra vez, sigo dando la misma declaración, sigo insistiendo en lo mismo y estoy dispuesto a irme a la instancia que tiene que hacer la persecución penal, que es el MP. A mí eso me parece que es el curso adecuado. No solo vas a tirar la columna, que te proteja el hecho de que es libre expresión, porque si no tienes pruebas es una afirmación totalmente irresponsable y habría que decirle, si no hay pruebas de ningún tipo, habría que decirle al presidente, denuncia a esta persona porque no tiene nombre que se diga algo tan grave y algo tan directo y algo tan criminal y que no dé la cara esta persona y se esconda bajo el estatus de protección periodístico. Pero no está pasando eso. Está Edgar Gutiérrez diciendo, mira, ahora mismo estoy de viaje, pero por supuesto me voy a reunir con la fiscal directamente, que es como la que da peso a una investigación como esta, frente a obviamente a un político de alto nivel como es el presidente y gente que le rodea,
Y estoy dispuesto a hablar y decir, aquí es todo lo que tengo y aquí son todas las referencias para que usted lo haga como hay que hacerlo de oficio. Entonces, en ese sentido, como digo, están esas dos tensiones, pero creo que las cosas están aconteciéndose como tienen que, se están dando como se tienen que dar. Y si después de todo esto no había absolutamente nada, yo sí siento que la carga de la prueba tiene que residir necesariamente hoy por hoy en Edgar Gutiérrez. Especialmente en Edgar Gutiérrez, que es el que hace la acusación directa. Si se dan cuenta, el fiscal Rothman solo dice: yo estuve presente en una reunión donde esta persona decía esto. Está Edgar Gutiérrez directamente ha dicho: esta persona es un abusador de jovencitas. Eso lo ha dicho él directamente. Que además hay más posibles víctimas. Y encima hay más posibles víctimas y demás. Está eso. Si hay algo sólido en todo esto, todos los cañones tienen que apuntar al presidente. Toda nuestra crítica, toda nuestra atención tienen que empezar a señalar al presidente si poco a poco esto se va concretando, porque esto es gravísimo. O sea, abusar de tu posición de poder para esa clase de cometido. Mira que hay delitos que todos son deleznables, pero este para mí tiene una connotación especial. ¿Cómo encontrar un balance entre este tema de averiguar la verdad, que al final es de lo que se trata la justicia, y proteger a una potencial víctima? Porque estamos metidos en un escenario político demasiado complejo, donde si apareciese una víctima en ese escenario de que esto fuese cierto, le van a caer cámaras encima, van a haber campañas en redes sociales, vamos a tener una discusión incómoda en el país, bastante machista de este país, diciendo se le sometió, cómo se vestía, no sé, hay muchas cosas con las que tenemos que encontrar balance al final de cuentas. Absolutamente, por lo tanto creo que es clave el abordaje, digamos, lo más integral y lo más cuidadoso, mesurado en este momento, porque creo que evidentemente solo estamos viendo los primeros capítulos de un asunto que puede ser, por un lado, interminable, podría ser un escenario, o muy corto por el otro, si esto se tratara de una denuncia que no tiene fundamento. Creo que se ponen en marcha, tal como lo mencionó el licenciado Pérez, se ponen por delante la posibilidad de poner en marcha, digamos, todo un abanico de instrumentos de protección de las víctimas. No solamente los mecanismos tradicionales en manos del Ministerio Público, sino, qué sé yo, inclusive si llegara el caso, la colocación de la o las denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé, en otro tipo de espacios a nivel internacional, y gozar de algún tipo de beneficios. Eso yo creo, y la solidez con la que en ese momento la persona que tendría que estar sujeto de resguardo desde tiempo previo, y la solidez con la que se presente y pueda derivar sí o no en una investigación fuerte, creo que le puede ayudar a darle cierto canal, cierto respiro a estas posibilidades que obviamente están pintadas en un país tan machista, tan ultraconservador, tan además metidos en asuntos de fe y demás, que puedan desdibujar el sentido. Creo que le pueden dar cierta ubicación para conducirnos adecuadamente. Y a este país le hace falta un proceso serio. Yo insisto, es la verdad, o sea, no estamos acusando a nadie ni estamos hablando de este caso concreto, pero a este país le hace falta un Me Too responsable. A este país le hace falta hablar de esta clase de temas porque no han salido. Nunca ha habido, digamos, grandes escándalos de cómo desde el poder se establecen como mecanismos de acoso y abuso sexual. Hay muy poquita de discusión en temas reales, digamos, en casos reales en este país, y se da de forma sistemática. O sea, esto y se oculta precisamente por esas características que tiene, yo diría, más que la cultura machista, que también obviamente es un elemento. Yo diría que cómo se ha manejado el poder hacia estos temas. O sea, esto es una cuestión de poder. Absolutamente. Es decir, empieza alguien a hablar, ven aquí, siéntate. Tú sabes lo que te puede pasar, tú sabes en qué te vas a meter, cómo vas a quedar desprestigiado. Te vamos a hacer una campaña negra que no te puedes imaginar. Ten cuidadito de lo que hablas. Familia, y te callas y piensas, y aquí está a lo mejor algo para contestarte, y lárgate porque no pienso aceptar eso. Claro, la víctima en esa circunstancia se siente completamente vulnerable frente a un sistema que es mucho más poderoso. Y esto pasaba en el Hollywood de hace muy poquito tiempo.
Si Hollywood, que está lleno de gente, de mujeres empoderadas y de hombres empoderados, están aconteciendo esta clase de abusos sexuales por relaciones de poder, y el caso de Harvey Weinstein, un donante de los Clinton, un demócrata, digamos, con mucho pedigrí, y un productor hiperpoderoso, era capaz de hacer las cosas que hoy ya sabemos que hizo y que ya está siendo procesado en juicio por ellas, y que haya suficientes testimonios como para decir esta gente no se la ha inventado toda a la vez y podemos hacer esa clase de afirmaciones. Si pasaba en el Hollywood de 2017, ¿cómo no va a pasar en la Guatemala de los últimos 30 años? Bien, vamos a hacer un nuevo corte comercial y cuando regresemos seguimos discutiendo esto y más cosas aquí en Sin Filtro. Seguimos aquí en Sin Filtro, seguimos hablando de esto que ha movido muchísimo la coyuntura del país y por cierto, hice este ejercicio ayer y quisiera volverlo a repetir porque creo que en el programa debemos de tratar de explorar todas las aristas. Hablando de esta denuncia que presenta Edgar Gutiérrez, poniéndose un poco el tacuche del presidente de la República y quienes discursan a su favor. Esto es parte de un ataque sistemático en contra de Jimmy Morales para evitar que concluya su presidencia y poner a alguien que favorezca los intereses de CICIG, de Tel Maldana y trastocar la institucionalidad del país. ¿Cómo responder a eso? Responde tú, mejor. Los dos. Bueno, primero es porque creo yo que ese tipo de argumentos o contraargumentos se están utilizando, no solamente en este caso, sino se está utilizando ya como un script, como un mensaje, digamos, muy horizontal. Y lo otro es porque en la esencia, tal como lo expuso muy bien Daniel hace un rato, no se trata necesariamente de colgarnos de esta situación para poder pedir nuevamente la renuncia o la salida del presidente Morales. Se trata finalmente de un asunto, me parece a mí, dentro de la esfera, dentro de la agenda de los derechos humanos, dentro del tema de la dignidad de la persona humana, dentro del tema de cómo toda esta configuración de asuntos que tienen que ver con la dinámica del poder y las asimetrías en las relaciones de poder se ha planteado y cómo esto, Guatemala y el escenario político guatemalteco no es la excepción. Al contrario, yo diría que también en otros ejercicios de la presidencia de la República muy probablemente se han dado, pero que toda esta estela de absolutamente impunidad, porque regresamos al tema de la impunidad, ha colocado eso dentro de la caja negra. Ahora llegó probablemente el momento de destapar y de poner que la presidencia, como otros espacios de poder, son un lugar que no está para nada aislado de esa posibilidad, porque es lo que estamos hablando nada más de una posibilidad de un asunto que todavía falta bastante por recorrer. Pero vamos a ver. En política siempre va a haber gente que se aproveche. Es que la política es un juego dinámico y para decirlo, digamos, de forma muy poco técnica, de cuentazos constantes. Entonces, pensar que un caso como este no va a estar involucrado ciertas dinámicas políticas es imposible. Claro. Es imposible. Es que en esencia van a estar involucradas. Y por supuesto, esto es como el que se cae ahora que estamos en época futbolística, ¿no? Se cae y se tropieza a un jugador y queda maltrecho en el suelo, pues el rival aprovecha a agarrar el balón y meterle gol, digamos. Y uno podría decir, bueno, estuvo bien, estuvo mal, tuvo que hacer esto o lo otro. Si está dentro de lo que de las normas que rigen el juego, y yo creo que es perfectamente normal, vamos a decirlo así, ¿no? Luego las aseveraciones morales las puedes hacer como quieras. ¿Qué quiero decir con esto? No lo sé. Seguramente, si el presidente se ve debilitado, obviamente la gente que se plantea como oposición al presidente va a aprovecharlo políticamente. Pero es normal. Es normal. Lo importante es si pasó o no. Es muy grave que haya un grupo que intente inventarse un caso como este para hacerle daño al presidente. Eso es gravísimo. Y no solo tiene que ser rechazado, sino que tiene que ser
perseguido, digamos, penalmente, porque no hay derecho a que la política se juegue así. Esto sí es falta, esto sí es para pedir el VAR y que hagan revisión de todo que esto. llegue y Por saque supuesto. tarjeta el árbitro. Ahora bien, si es verdad, a mí me da exactamente igual que alguien lo aproveche políticamente. La verdad tiene que salir si se han dado esta clase de abusos, y las víctimas tienen que ser protegidas y tienen que ser reparadas de la mejor manera posible. Tiene que haber justicia. Entonces, si hiciste esto, aunque tus rivales políticos se aprovechen, lo hiciste. Eso es lo realmente importante. Esto es como decir, ¿se aprovechó alguien políticamente de que persiguiesen a Otto Pérez Molina? Sí, se llama Jimmy Morales y hoy tiene la presidencia de la República. El caso 2015 fue aprovechado por Jimmy Morales en su discurso para ganar la presidencia. ¿Cuál es el problema con eso? ¿No hay que perseguir a Otto Pérez Molina solo porque Jimmy Morales vaya a aprovecharse políticamente y ganar la presidencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay que perseguir a alguien que está robando. Es decir, la justicia tiene que estar por encima de todas esas consideraciones. Y por supuesto, si todo esto se prueba y se prueba de una forma contundente, claro que hay que pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales. O sea, ¿cómo no vamos a pedirla? Si aparece un audio que es clarísimo, donde se ve al presidente y se identifica fehacientemente que es el presidente que está acosando y abusando de una mujer, por supuesto que, bueno, hay que decir que siga el caso jurídicamente, pero políticamente habría que pedir su renuncia. Pero claro, insisto, todo esto son escenarios que tienen que estar acompañados de lo más importante, y es la verdad. A ver, les iba a preguntar de la reacción de gobierno. Hoy, yo no sé si esto tenga algún nivel de conexión, pero la canciller Sandra Jovial llega al Ministerio Público más o menos a las 7:30 de la noche a decir que se le ha violentado su condición de mujer por la forma como los medios de comunicación le han tratado, y en particular va sobre José Rubén Zamora, director del periódico. Esto se parece mucho a algo que ya hizo Roxana Baldetti entre 2014 y 2015. Roxana Baldetti incluso enseñó 2 tomos de todas las publicaciones que el periódico le había hecho. Me llama muchísimo la atención que ataca un área que es por donde está denunciado el presidente, que es la violencia contra la mujer, aunque en 2 aspectos distintos. ¿Estoy elucubrando demasiado al hacer un puente entre una cosa y la otra? Me parece que no, es decir, me parece que es una suerte de contraataque, y además hecho yo ya con un diseño un poco puntilloso. Es decir, la canciller se presenta al principio como ella, es decir, a título supuestamente personal, no con la investidura de ser ministra de Relaciones Exteriores. Lo segundo es que está precisamente planteando lo que ha sido como muy recurrente y en las últimas semanas, y yo creo que lo que busca es como demarcarse esta denuncia, tratar de darle un poco de oxígeno a la idea de aislar al presidente de las posibles acusaciones que pudiera estar sometido a partir del próximo lunes, que es la reunión de la fiscal y Edgar Gutiérrez. Lo otro que creo que vale la pena hacer es la separación entre probablemente algunos elementos que sí puedan, digamos, de señalamientos que tengan algún tipo de cobijo de parte de ella, que puedan estar de ese medio o cualquier otro medio que pudieran estar señalándola, pero lo que sí es fundamental señalar y hay que colocar en su justa dimensión es que lo que se ha cuestionado enormemente es ella a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, su función pública y la función de la Cancillería totalmente venida abajo. Entonces, eso me parece a mí que es lo destacado. Si alrededor de eso hay algún tipo de señalamiento, algún tipo de ofensa, o que ella lo puede interpretar, perfecto, y eso tiene que llevar su curso. Me parece que también es importante entonces que esa denuncia pues tampoco se declare de la noche a la mañana como espuria, ni mucho menos, pero sí señalar que lo que está en esencia, el cuestionamiento que muchos medios de comunicación han levantado durante los últimos meses es lo errático, lo infuncional, lo fuera de sentido que ha sido la Cancillería en su conducción y las acciones que ella ha personalmente encabezado en favor de darle mucha más gasolina al tema de la impunidad y ser ella la enviada que ha ido en varias misiones a solicitar la salida del comisionado y de las mismas exige.
Claro, va a depender mucho de qué clase de expresiones se está refiriendo la ministra, ¿no? Porque creo que son las que hace referencia, digamos, a su aspecto físico y bueno, digamos, uno tiende a tener cierta empatía con los ataques a las personas con sobrepeso, ¿verdad? ¿Verdad, Otto? Que a veces, pues sí hay que... Sí, Daniel, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido dices, bueno, no se tiene que utilizar ese lenguaje o lo que sea. Si lo que están intentando hacer es como equipararlo discursivamente, es como la columna de opinión de Olga Gutiérrez está en el periódico, me están acusando el presidente, entonces yo voy a intentar como generar un y tú más, ¿verdad? En medio de todo esto. Creo que tiene muy poquitos vuelos, ¿no? Y también tiene muy poco recorrido una denuncia como esa, porque saben perfectamente que al final del día ella está en condición, puede ser que se haya referido a ciertos aspectos que no tienen nada que ver de su condición de su condición de funcionario, ¿verdad? Que es donde no estaría protegida en ciertas expresiones. Pero saben perfectamente que el proceso es largo, que hay muchas protecciones, que realmente, o sea, es tirarla para generar un discurso mucho más que para de verdad creer que eventualmente va a llegar a buen puerto, porque les aseguro que va a dejar de ser ministra porque se va a acabar el gobierno de Jimmy Morales y todavía va a seguir esa denuncia en proceso. Entonces sí suena más... En el caso de Valdetti se lo votaron. Discursivo, sí, y tiene muy poquitos vuelos, como digo. Y las cosas que se decían de Valdetti eran bastante más fuertes que las que se dicen de la ministra, ¿verdad? Pero, o sea, aparte de hacer un llamado a tener unas mejores expresiones sobre el aspecto físico de las personas y ser empáticos con los que nos cuesta, digamos, el sobrepeso, no veo yo que tenga mucho más que ver que con lo que tú decías, ¿no? Un intento de generar un contrapeso discursivo que tiene, insisto, muy poquito éxito, porque estamos hablando de una cosa que es abuso desde el poder a jovencitas, o digamos potencialmente una acusación muy seria, y de aquí pues de expresiones que podrían ser más adecuadas, ¿verdad? Bien, para terminar ahí, creo yo que vale la pena también ver que esta acción de la canciller Jovel pudiera sonar a una especie como de últimos cartuchos, y que pudiera tener inclusive un efecto como al revés, es decir, en lugar de buscar la equiparación en lo que estamos planteando, creo que lo que puede indicar es darle como más fuerza a levantar la discusión, el tema, que puede ser no solamente sobre el presidente Morales, sino finalmente esto como un tema de agenda nacional, que como bien planteaba Daniel anteriormente, es uno de los grandes pendientes fundamentalmente que tiene este país, que se ha normalizado ese discurso y que ahora de pronto, como digo, el tiro le puede salir por la culata a la propia canciller, pero además en un asunto que evidentemente es parte de una estrategia que también lo que indicaría es que de pronto lo que estamos acá discutiendo sobre los posibles señalamientos contra el mandatario Morales pueda que tengan un nivel, digamos, de tanta fuerza que pueden generar entonces que se estén generando estas suerte como de estrategias de compensación que pueden ser demasiado erráticas, demasiado de tan poca cuantía, que lo que puede hacer es alargar la crisis en la que estamos metidos como país. Bien, Renzo, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, y a usted también muchas gracias por seguirnos en Sin Filtro. Recuerde, mañana a las 9 de la noche lo esperamos con Noticiero Guatevisión, y a las 10 en punto toda la discusión aquí en Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche.